Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea la hora a la que ustedes estén accediendo a este video. Como hemos venido trabajando desde nuestro comienzo, que comenzamos con el tema de estequiometría, pues hoy vamos a continuar con el desarrollo de este tema. Pero si bien en el video anterior trabajamos la estequiometría aplicada a las disoluciones, hoy vamos a comenzar a trabajar la estequiometría, pero aplicada a las reacciones químicas. Ese será el objetivo de este video. Sin más, vamos a pasar a compartir la pantalla y a compartirle nuestro material. Como su nombre lo indica, y ya les había comentado, pues vamos a hacer una ejercitación sobre la estequiometría de las reacciones químicas, y para ello siempre vamos a hacerlo a través de resolución de ejercicio. Vamos a comenzar con este ejercicio. Dice que calcule la masa de cloruro de calcio que se obtiene cuando reaccionan totalmente 60 gramos de calcio de 90% de pureza con suficiente ácido clorhídrico. Yo quiero que ustedes se fijen muy bien en la redacción del problema, porque hay aquí un aspecto que es cardinal. Y porque le están diciendo que reaccionan totalmente 600 gramos de calcio de 90% de pureza. O sea, hay una masa de calcio que reacciona totalmente. ¿Con qué cantidad de ácido clorhídrico? Con suficiente ácido clorhídrico. Esto es muy importante tenerlo en cuenta, porque en este caso yo puedo asegurar que esta masa de calcio, obviamente teniendo en cuenta su pureza, reaccionó totalmente. Y por lo tanto, mi ecuación me está diciendo que por cada mol de calcio, yo obtengo un mol de cloruro de calcio. Y a partir de esa relación de transformación molar teórica, pues yo puedo resolver el ejercicio. Pero es muy importante porque en el caso del ácido clorhídrico me están diciendo que hay suficiente ácido clorhídrico. Ustedes van a ver la diferencia al final del video. Por lo tanto, entonces, como la ecuación estequiométrica me dice que por cada mol de calcio yo obtengo un mol de cloruro de calcio, si yo logro saber los moles de calcio que reaccionaron, pues puedo calcular cuántos moles de cloruro de calcio obtendré, y esos moles de cloruro de calcio expresarlo en masa. Pero tiene una dificultad el ejercicio, y es que estos 60 gramos no son exactamente de calcio, es de calcio impuro, vamos a decir. Solamente será de calcio el 90%. Este 90% de pureza es un por ciento masa-masa. Significa que de cada 100 gramos de este calcio impuro, 90 van a ser de calcio puro, y el otro 10% pues son impurezas. De esa manera, si yo le calculo el 90% de 60, eso me dará la masa de calcio pura. ¿Por qué? Porque 90% de pureza significa que yo tengo 90 gramos de calcio puro en cada 100 gramos de calcio impuro. Si yo multiplico eso por 60 gramos, y aquí no es magnesio, por 60 gramos de calcio impuro, pues obtendré la masa de calcio real que yo tengo, y son 54 gramos. Dicho eso, ahora sí puedo expresar esa masa de calcio, la puedo expresar en moles. Y esa cantidad será, pues, 54 gramos de calcio puro por un mol de calcio que pesa 40 gramos de calcio, pues me da 1.35 moles de calcio. Esta es la cantidad de calcio que realmente reaccionó, 1.35. Ya yo sé entonces que la relación es de un mol de calcio que produce un mol de cloruro de calcio. Perdonen, pero voy a tener en cada diapositiva que arreglar. Esto sucede cuando las cosas se hacen de manera directa. Estos materiales yo los reviso una y mil veces y siempre quedan un detalle. Bien, entonces yo planteo, bueno, pues si reaccionó 1.35 moles de calcio, y aquí está la relación de transformación que vimos en la primera clase. Se obtiene un mol de cloruro de calcio por cada mol de calcio, ¿ven? Mol de calcio se cancela con mol de calcio y me queda 1.35 moles de cloruro de calcio. Lo único que me resta ahora es expresar este 1.35, expresarlo en unidades de masa, porque me han preguntado la masa de cloruro de calcio.
Entonces, nada más, déjenme arreglar aquí esto un momentico. Y ya está. Digo entonces, 1.35 moles de cloruro de calcio, que fue lo que se obtuvo por 111 gramos de cloruro de calcio, que pesa un mol, y me da pues 149.85 gramos de cloruro de calcio. Esa es la masa de cloruro de calcio que se obtendría. Observen que en esta diapositiva ya aparece el problema en su totalidad. Yo se lo voy desarrollando paso a paso, pero en la última diapositiva siempre queda el ejercicio completo. Es decir, calculé la masa de calcio pura, que son 54 gramos, luego esos 54 gramos los expresé en moles. Ahora con la relación de transformación molar teórica pude expresar cuántos moles de cloruro de calcio se obtendrían, y ahora esos moles de cloruro de calcio pues los expreso en gramos a través de la masa molar de cloruro de calcio. Espero que hayan entendido este ejercicio. Vamos con otro. Este otro, pues ahora lo que me dice es que calcule la masa de agua que se obtiene cuando reaccionan totalmente 40 litros de hidrógeno medidos a temperatura y presión normal, con suficiente de oxígeno, si el rendimiento de la reacción fue del 85%. El rendimiento de la reacción, esto se ve mucho a nivel industrial, y es que normalmente en un proceso siempre hay parte de reactivos que no se utilizan totalmente o parte de productos que por alguna vía yo no los logro obtener. Entonces, todos esos factores en su conjunto dan el rendimiento de la reacción. Lo óptimo sería que la reacción tuviera un rendimiento del 100%. Es muy difícil de obtener, pero siempre en un proceso se trata de que el rendimiento sea lo más elevado posible. En este caso me dicen que es del 85%. ¿Cómo se interpreta esto? Esto se interpreta de la siguiente manera, o se puede interpretar de la siguiente manera, y es que de cada 100 gramos de un producto que yo voy a obtener, yo solamente obtengo 85. Hay 15 gramos de ese producto que yo no lo voy a obtener. ¿Por qué? No sé por qué razón. Las razones pueden ser varias, pero yo sí tengo que tener en cuenta eso. Entonces, lo otro es que la masa de hidrógeno, yo no la tengo ni los moles, me han dado el volumen medidos a TPN. Pero ustedes recordarán que existe una relación en la que yo, determinado volumen de un gas, yo puedo expresarlo en cantidad de sustancia siempre y cuando conozca la presión y la temperatura. Bueno, en este caso me dicen que es ATPN. TPN significa temperatura y presión normal, o sea, que fueron medidos a 0 grados Celsius y a una atmósfera de presión. Eso es lo que significa TPN o temperatura y presión normal. Y en esas condiciones de presión y temperatura, un mol de cualquier gas ocupa un volumen de 22.4 litros. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Lo primero que voy a hacer es ver cuántos moles equivalen estos 40 litros de dihidrógeno, partiendo de que un mol de dihidrógeno, como cualquier otro gas, ocupa un volumen de 22.4 litros. Como ustedes se ven, litros de hidrógeno se cancelan con litros de hidrógeno y me da que lo que se obtuvo fue, que lo que reaccionó fue 1.79 moles de hidrógeno. Eso fue lo que reaccionó de hidrógeno. ¿Y de oxígeno? De oxígeno no me interesa, había suficiente oxígeno. Bueno, ahora yo puedo establecer la relación de transformación molar teórica, porque la ecuación me dice que por cada 2 moles de hidrógeno que reaccionan, por cada 2 moles de hidrógeno que reaccionen se obtienen 2 moles de agua. Entonces yo puedo plantear mi relación de transformación teórica y tener en cuenta que reaccionó 1.79 moles de hidrógeno. Quedaría así, ¿no ven? Reaccionan 1.79 moles de dihidrógeno y yo obtengo 2 moles de agua por cada 2 moles de dihidrógeno. Moles de hidrógeno se cancelan y queda 1.79 moles de agua. Esos son los moles de agua que yo obtuve y lo que me están preguntando es la masa. Pues yo creo que no hay mucho problema. Teniendo la masa molar del agua, que es 18 gramos de agua, que pesa un mol de agua, pues obtengo la masa, 32.14 gramos de agua. Ahora, cuando yo hago estos cálculos, yo estoy suponiendo que ahí no hubo pérdida de ningún tipo. O sea, este resultado teórico que yo calculo, yo estoy suponiendo que el rendimiento fue del 100%.
Realmente no fue así. Me dicen que solamente el rendimiento fue del 85%. Por lo tanto, entonces, lo que yo voy a obtener de agua va a ser el 85% de esta masa que está aquí. Así es como se calcula la masa final cuando a mí me dan determinado por ciento de rendimiento. Por eso planteo 85% de 32.14 gramos de agua son 27.32 gramos de agua. Esta es la masa real que yo voy a obtener de agua. Debí obtener 32.14. No. Hay ahí, de cada 100 gramos, hay 15 que yo no voy a obtener. ¿Por qué causa? Ignoro por qué causa. Pero lo cierto es que me dice el problema que no se obtiene. Por eso lo que yo voy a obtener en realidad son 27.32 gramos de agua. Así es como se trabaja con el rendimiento de una reacción. Vamos a ver otro ejercicio. Fíjense ahora, este ejercicio dice, durante la reacción de 10 gramos de aluminio con suficiente ácido sulfúrico, se obtuvo un volumen de 11.71 litros de dihidrógeno medidos a temperatura y presión normal. Determina el rendimiento de la reacción. Bueno, el rendimiento de la reacción, en este caso no me lo dan, sino me lo están pidiendo. A mí me están diciendo aquí que cuando reaccionaron esos 10 gramos de aluminio se obtuvieron 11.71 litros de dihidrógeno. A ese rendimiento, a ese resultado, a esa masa o ese volumen que yo obtuve de dihidrógeno, a ese resultado, porque me lo pueden dar en masa, en moles, en volumen, en lo que sea. A ese resultado yo le voy a llamar resultado práctico. ¿Por qué resultado práctico? Porque fue algo que se obtuvo en la práctica. Fíjense cómo dice el ejercicio. Durante la reacción de 10 gramos de aluminio sólido con suficiente ácido sulfúrico, se obtuvo un volumen de 11.71 litros. Entonces, ese resultado es un resultado práctico. Lo que yo hago para calcular el rendimiento de la reacción es determinar cuánto debí haber obtenido. Cuánto debí haber obtenido. Y a ese resultado se le llama resultado teórico. Es el 100%. ¿Cuánto sería lo que yo obtendría si el rendimiento hubiera sido del 100%? Entonces, lo que se hace al final es dividir el resultado práctico entre el resultado teórico y multiplicarlo por 100. Y eso sería el rendimiento de la reacción. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es calcular qué volumen de dihidrógeno yo debo obtener cuando reaccionan los 10 gramos de aluminio. Sencillamente, y a ese volumen que yo obtenga le voy a llamar resultado teórico. Obviamente, lo primero que voy a hacer es expresar estos 10 gramos de aluminio, que es el dato que yo conozco que reaccionó, la masa que reaccionó, expresarlo en moles. Pues, cuando lo multiplico por un mol de aluminio que pesa 27 gramos, eso me da 0.37 moles de aluminio. Esos fueron los moles de aluminio que reaccionaron. Pero la relación de transformación molar teórica me dice que cada 2 moles de aluminio se obtienen 3 de dihidrógeno. Y sabiendo los de aluminio que reaccionaron, pues puedo plantear esto. Si reaccionan 0.37 moles de aluminio y se obtienen 3 moles de dihidrógeno por cada 2 de aluminio, eso me da 0.56 moles de dihidrógeno. Eso es lo que yo debo obtener cuando reaccionen 10 gramos de aluminio con suficiente ácido sulfúrico, cuando reaccionen los 10 gramos totalmente. Entonces, ya teniendo los moles de hidrógeno que yo debí obtener, pues yo puedo entonces saber cuántos litros sería esto. Como me dicen que fueron medidos a ppn, pues a ppn un mol de dihidrógeno ocupa un volumen de 22.4 litros. El volumen molar. Y eso me da 12.44 litros de hidrógeno. Este es el resultado teórico. Este es el resultado que yo debí obtener si el rendimiento hubiera sido del 100%. Entonces lo que hago ahora es esto. Divido el resultado práctico entre el resultado teórico, lo multiplico por 100 y me da el rendimiento. O sea, 11.71 entre 12.44 por 100, 94.13% de rendimiento. Así es como se calcula el rendimiento de una reacción. Me dan un resultado que yo obtengo en la práctica y luego lo que yo hago es calcular cuánto debí obtener. Obviamente, si cuando yo calculé aquí el volumen de hidrógeno que debí haber obtenido me da 11.71, pues no hay ningún problema, quiere decir que el rendimiento fue del 100%. Pero el resultado práctico
nunca puede ser mayor que el resultado teórico, porque el rendimiento de una reacción nunca puede ser mayor del 100%. Lo más que puede ser es igual o menor, pero mayor. En la práctica, tú nunca vas a obtener más producto de lo que teóricamente debes, te haces el cálculo de que puedes obtener. Eso es una cosa importante tenerlo en cuenta, porque eso le puede a uno dar una pista si se ha equivocado en algún cálculo. Bien, ahora, ¿qué pasa? Vamos a hacer el mismo ejercicio, muy parecido, el mismo ejercicio no, un ejercicio muy parecido, pero le he puesto una variante. Fíjense que ahora me piden calcular el volumen de hidrógeno que yo obtengo, pero medido a 200 grados Celsius y a 400 kilopascal. Eso me está diciendo ya que ya no está, que el gas no fue medido a TPN, fue medido en condiciones de temperatura y de presión que no son las normales. Recuerden que las condiciones normales son 0 grados Celsius y una atmósfera, que si me dan en kilopascal serían 101,3 kilopascal, que sería una atmósfera. Entonces, no está medido en condiciones normales. Ya sé que no puedo trabajar con el volumen molar. Pero me dicen que reaccionan totalmente 12 gramos de magnesio. Ah, y que el rendimiento fue del 94%. Bien, si yo expreso estos 12 gramos de magnesio, que es el dato que yo tengo, en cantidad de sustancia, ya yo luego puedo saber cuántos moles de dihidrógeno puedo obtener. ¿Por qué razón? Porque la relación de transformación teórica molar me dice que cada 3 moles de magnesio yo obtengo 3 moles de dihidrógeno. Entonces, lo primero que voy a hacer es ver esta masa de 12 gramos de hidrógeno, ¿cuántos moles equivale? Pues lo multiplico por un mol de magnesio que pesa 24 gramos y eso me da 0,50 moles de magnesio. O sea, reaccionó medio mol de magnesio. Bueno, ya sabiendo la cantidad de magnesio que reaccionó, 0,5 moles, y la relación de transformación molar teórica, pues yo puedo calcular cuántos moles de hidrógeno obtendría. Ah, pues muy sencillo. 0,50 moles de magnesio por 3 moles de hidrógeno que se obtienen por cada 3 moles de magnesio. Esto yo lo saco de los coeficientes estequiométricos. Y obviamente, como es de 1 es a 1, porque 3 es a 3 es una relación igual a 1 es a 1. Obviamente va a ser la misma cantidad, 0,50 moles de hidrógeno. Pero en este caso yo no puedo aplicar el volumen molar, sino yo tengo que aplicar la ecuación de los gases ideales, es decir, presión por volumen va a ser igual a cantidad de sustancia por R por T. Y despejar el volumen. Pero recuerden que cuando yo utilizo esta ecuación, esta temperatura debe estar expresada en Kelvin y esta presión debe estar expresada en atmósfera. Por eso tomo los 400 kilopascal y lo multiplico por una atmósfera que tiene 101,3 kilopascal y eso da 3,95 atmósferas. Y a la temperatura en grados Celsius le sumo 273 y me da 473 Kelvin. Recuerden una vez más, no se dice grado Kelvin, se dice sencillamente Kelvin. Bueno, pues si ya tengo la presión en atmósfera y mi temperatura en Kelvin y además conozco la cantidad de sustancia N, pues sencillamente, y R es una constante, pues puedo despejar este volumen. Y este volumen me daría pues 0,50 por 0,082 por 473 entre 3,95 me da 4,91 litros. Obviamente, estos 4,91 litros, observen aquí, le he puesto las unidades para que ustedes vean, mol se cancela con mol, Kelvin con Kelvin, atmósfera con atmósfera y la temperatura queda en litros. Pero ¿qué es lo que sucede? Que el rendimiento fue del 94%, entonces yo no obtengo realmente 4,91 litros, sino yo obtengo 94 litros de cada 100 que debía obtener. Lo multiplico por 4,91 y da 4,62 litros de dihidrógeno. Esa sería la respuesta final. Bien, hay estudiantes que hacen la siguiente operación matemática. Cuando yo les digo 94% de rendimiento, le hallan el 94% a 12 gramos. Bien, matemáticamente va a dar lo mismo, pero hay una diferencia. Cuando usted le halla el 94% a 12, lo que pasa es que usted lo que está diciendo con eso es, en sentido estricto, es que en los 12 gramos de magnesio tienen un 94% de pureza.
Y realmente, pues eso no lo dice el problema, porque el rendimiento puede ser del 94% por otra causa. ¿Por cuál? Porque los conductos estos que llevan hidrógeno tienen un porito por donde se está saliendo el hidrógeno. Entonces tú no estás obteniendo todo el hidrógeno que tú deberías. Entonces, aunque matemáticamente da lo mismo, yo creo que es más correcto, es más razonado cuando a ti te dan el rendimiento, calcularlo al final sobre el producto que tú obtienes y no calculárselo a la masa. Porque yo no sé, el 94% podía haber sido porque mis 12 gramos de magnesio tienen un 94% de pureza. Es cierto, pero eso el problema no me lo dice. Entonces, yo para ser un poco riguroso en los cálculos y en el razonamiento del problema, pues yo les sugiero lo siguiente. Cuando a ustedes lo que le den sea el rendimiento de la reacción, hagan el cálculo de ese por ciento al final sobre el producto que hayan obtenido teóricamente. Esa es una sugerencia y un consejo que le doy. Vamos a ver otro ejercicio. Bien, observen este ejercicio y miren la diferencia. Fíjense lo que dice este. Calcula el volumen de hidrógeno medido a 200 grados Celsius y 400 kilopascal que esperas obtener cuando se mezclan en condiciones de reacción. Fíjense que hasta aquí el ejercicio era el mismo que habíamos dicho, pero dicen, en condiciones de reacción, 12 gramos de magnesio con 200 mililitros de ácido fosfórico, 0.06 mol por litro. Si ustedes leen el ejercicio, aquí hay una diferencia importantísima, y es que en ningún momento el ejercicio dice que los 12 gramos de magnesio hayan reaccionado totalmente. No. Lo que te dice es que tú mezclaste en condiciones de reacción 12 gramos de magnesio y 200 mililitros de ácido fosfórico, 0.06 mol por litro. La pregunta que yo me hago entonces, bueno, aquí ¿qué es lo que pasa? Los 12 gramos de magnesio reaccionan totalmente. Segunda pregunta, los 200 mililitros de ácido fosfórico reaccionaron totalmente. Entonces, cuando yo estoy frente a este tipo de problema, yo debo calcular algo que se llama reactivo limitante. Y los cálculos que voy a hacer, que van a ser los mismos cálculos que hice en todos los problemas anteriores, lo voy a hacer con el reactivo limitante. Ahora creo que se den cuenta mejor lo que yo les decía de la redacción del problema. Cuando yo les digo a ustedes que reaccionaban 12 gramos de magnesio o 10 gramos de aluminio con suficiente ácido clorhídrico o con suficiente oxígeno o con suficiente ácido sulfúrico, lo que le estaba diciendo era que esa masa que yo le daba era el reactivo limitante. Y del otro había en exceso, suficiente, hay en exceso. Hay un ejemplo que yo siempre pongo en el salón de clases. Si tú le das a, si tú tienes un grupo de personas y a todas las personas le quieres regalar un sándwich y un refresco a cada uno, son 20 personas. Y tú le quieres regalar a cada uno un sándwich y un refresco, pero tú tienes 20 sándwiches, pero tienes 10 refrescos, pues no te alcanza para los 20. Oiga, profesor, sí, pero tengo 20 sándwiches. Sí, los sándwiches te alcanzan, pero los refrescos no. Entonces, lo que te determina a ti a cuántas personas, que sería el producto, tú le vas a poder entregar el regalo que tú le quieres hacer, es la cantidad de refrescos, 10. Quiere decir que solo, aunque tenga más personas, tenga 20, solo a 10, tú le vas a poder dar un sándwich y un refresco. Y tú dirías en ese caso que tu limitante fueron los refrescos. O sea, lo que te limita a ti una reacción es un reactivo y a ese reactivo se le llama reactivo limitante. Yo les voy a enseñar a ustedes un método muy sencillo de determinar el reactivo limitante. Bien, se hace con los conocimientos que ustedes tenían hasta ahora. Verán que no es nada nuevo. Voy a calcular cuántos moles de magnesio fueron los que son posibles reaccionar, no que reaccionaron, los que son como máximo posible que reaccionen. Pues mis 12 gramos de magnesio, pues son 0.50 moles de magnesio. Ahora bien, ¿cómo yo sé los moles de ácido fosfórico? Bueno, yo tengo el volumen de disolución y tengo la concentración molar. Entonces yo puedo plantear lo siguiente. Yo tengo 0.06 moles de ácido fosfórico
en cada 1000 mililitros de disolución, porque es 0.06 mol por litro. Puedo decir esto. Si tengo 200 mililitros de disolución, pues tendré 0.012 mol por litro. Hay quien a simple vista puede cometer un error y decir, ah, pues el reactivo limitante es este porque es el que menos tengo. Hay que ser cuidadoso. ¿Por qué? Porque hay una relación de combinación molar y es que tú necesitas 3 de magnesio por cada 2 de ácido fosfórico. Entonces yo así, como se dice aquí en México, de botes pronto, yo no puedo decir que el que tenga menos moles es el reactivo limitante. Debo buscar algún método para determinar eso. Eso solamente, que el que tú tengas menos cantidad de sustancia es el reactivo limitante, solo tú puedes decirlo cuando la relación de combinación molar teórica sea de 1:1. En ese caso tú sí puedes decirlo, pero en este caso es una relación de 3:2, no puedes decirlo. Bien, les voy a enseñar un método, el que para mí es el más sencillo de todo. Lo que yo voy a hacer para saber cuál es el reactivo limitante es, para el magnesio, dividir la cantidad de sustancia de magnesio que yo tengo, 0.50, entre el coeficiente estequiométrico de esa sustancia, entre 3, y me da 0.17. Y voy a hacer eso mismo para el ácido fosfórico, es decir, voy a dividir los moles que yo tengo de fosfórico entre el coeficiente estequiométrico. Y eso me da, o sea, sería 2, me da 0.006. Entonces, el que me dé el menor cociente, ¿cuál es en este caso? El fosfórico. Digo entonces que ese es el reactivo limitante. Y con esa sustancia, con esa cantidad de sustancia, es con la que yo voy a establecer la relación de transformación teórica con el hidrógeno, con el reactivo limitante. Por eso voy a decir lo siguiente. Si reaccionan 0.012 moles de fosfórico y yo obtengo 3 moles de hidrógeno por cada 2 moles de ácido fosfórico, ven, moles de ácido fosfórico se cancela y queda 0.018 moles de dihidrógeno. Esos serían los moles de dihidrógeno que yo voy a obtener. Observen cómo los calculé a partir de reactivo limitante. En todos los problemas que hicimos anteriormente no hizo falta hacer eso porque ya me decían quién era el reactivo limitante de manera indirecta, porque me decían reaccionan con suficiente y me daban el otro reactivo. Ese que dice suficiente, ese está en exceso. El limitante sería el otro. En este caso lo tuve que calcular. A partir de ahora ya el ejercicio es igualito a lo que habíamos hecho. Ya sencillamente tengo los moles de hidrógeno, tengo la temperatura, tengo la presión, aplico la ecuación de los gases ideales. Primero expreso mi temperatura en Kelvin, mi presión en atmósfera, hago el despeje y ahí obtengo mi respuesta. Nada más, lo nuevo que aprendimos es a determinar primero el reactivo limitante. Pero que una cosa que yo quiero que ustedes se den cuenta, y ahora entenderán por qué yo les hacía hincapié en el primer problema en la redacción, y es que se dieran cuenta que en la redacción, cuando a mí me dicen que reaccionan totalmente, me están diciendo ya que ese es el reactivo limitante. Pero cuando me dan cantidades de 2 sustancias, no, hay primero que determinar cuál es el limitante. Y con ese, con el que yo hago entonces los demás cálculos. Pero entonces viene una pregunta. La pregunta sería, ¿es la única forma de determinar cuál es la sustancia? ¿Es la única forma de determinar cuál sustancia es el reactivo limitante? O sea, este método que yo les apliqué aquí, ¿es la única forma? Bueno, precisamente a esa respuesta, a esa pregunta le vamos a dar respuesta en el próximo video. Con esto hemos concluido y, como siempre, espero que les haya gustado el video, pero que sobre todo le haya sido útil. Y como siempre también les envío un fuerte abrazo y les deseo todas las cosas buenas del mundo. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.